esperar unos segunditos que inicie. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Despolarizados, una iniciativa que tenemos desde Unión por Venezuela para abrir debates, conversar con diferentes personalidades, diferentes temas, diferentes tópicos que a todos nos interesan y que la gente puede abrir el debate, como dicen, porque nos hace falta espacios de debate en Venezuela. Hoy tenemos a Jesús Seguías, analista político, además es consultor y presidente de Datincorp. Jesús, agradecido por esta oportunidad. Además, Jesús hace unos excelentes llamados microanálisis que también los publicamos en la página web Unión por Venezuela, la cual invitamos a visitar. Lo primero que hay que preguntarte, Jesús, ante esta situación que estamos viviendo, un liderazgo, sobre todo el de la oposición, disperso en dos toletes: participación, no participación de cara a las elecciones parlamentarias, un gobierno fortalecido porque siente que no tiene a nadie que le haga contrapeso, y en el medio una población desesperada aún más por el tema de la pandemia y que siente que no tiene un tema de esperanza. ¿Cuál es la visión de Jesús Seguías ante todo esto? Gracias, Rafael. Saludos a todos. Mira, en primer lugar, yo creo que es una trampa entrar a discutir si es pertinente o no es pertinente participar en unas elecciones parlamentarias convocadas para diciembre de este año. Yo creo que esa no es la discusión de fondo. Es más, la discusión de fondo viene siendo cuál es la ruta que debemos asumir de aquí en adelante para garantizarle al país un paso hacia un cambio político que sea factible. O sea, no hablar de fantasías, ni hablar de ilusiones, ni de promesas. El país necesita saber con urgencia cuál es la estrategia, cuál es la ruta, cuál es la política que va a llevar a todo el país hacia un cambio verdadero, porque la situación ya es insostenible para todos los venezolanos. Todos, no solamente los opositores, ni los chavistas, sino todos, incluyendo los que no son de ninguno de los dos, que por cierto hoy son más de la mitad de los venezolanos. Entonces, ¿y sabes por qué no han respondido? Y esta es una reflexión que yo vengo haciendo, Rafael. No han respondido porque esta es una crisis muy profunda. Esto no es una crisis ocasional, esto no es una crisis coyuntural. Esto no tiene nada que ver con el gobierno chavista como tal, no tiene que ver con el gobierno, con el coronavirus, no. Esto es un tema mucho más profundo, es una crisis que viene incubándose en Venezuela desde hace casi 40 años y que los políticos de aquel momento, Acción Democrática y COPEI, sobre todo Acción Democrática, no tomaron decisiones para ir generando cambios que permitieran acoplar a sus partidos a las nuevas realidades históricas del mundo. No olvidemos que el mundo ya salió de la era industrial, pasó a la era del conocimiento y en 30 años apenas pasó a la era de la información y la cibernética. Entonces son cambios históricos profundos que implican cambios de paradigmas políticos, cambios de paradigmas económicos, cambios de paradigmas sociales. La sociedad y la economía cambiaron y los empresarios cambiaron. Los políticos han sido los más renuentes a generar cambios. No hay manera que comprendan el mundo que están viviendo actualmente. Siguen anclados en, digamos, en un cementerio de ideas políticas, de ideas muertas. Y todavía hay quienes hablan de socialdemocracia, de socialismo, de socialcristianismo, en fin. Y eso murió con la era industrial. Eso ya no es un paradigma dominante para el mundo de hoy. Los partidos de la sociedad red, que son los partidos que deben construirse a partir de ahora, basado en 5 paradigmas fundamentales, que es la democracia, la ciudadanía, las comunidades activas, la educación y la gobernanza. Esos 5 paradigmas son fundamentales para los partidos políticos hoy día. Y obviamente eso pasa por un cambio del poder, el cambio de la forma de mantener el poder y de conquistar el poder. Eso no lo ha asimilado el estamento político venezolano aún. Nuestros políticos, inclusive los que fungen de ser jóvenes políticos, siguen anclados en el siglo XVIII y siglo XIX y XX. No están en el siglo XXI. No comprenden que la nueva forma de hacer política no es la que ellos vienen manejando.
No es el político caudillista, es del siglo pasado. La política utilitaria, donde utilizan a la gente, eso es del siglo pasado. La política que no respeta a los ciudadanos y no construye ciudadanía, eso es parte del pasado. Los partidos hechos para que fulano mengano sea presidente de la República, esa es la peor, digamos, es una caricatura de partido político. Eso no es un partido político. Y pasa revista a todos los partidos que funcionan hoy día en Venezuela y te das cuenta que todos están hechos para que fulano o mengano sea presidente de la República. Están al servicio de ese proyecto personal, no de un proyecto colectivo. Es decir, en los partidos políticos no se construye la idea de político de nación. Eso no existe. Por eso es que hoy día no encuentran respuesta a lo que está pasando. Por eso es que hoy día no se atreven a dar un paso atrás. Porque cualquiera que de ellos diga, bueno, señores, yo me equivoqué, pongo mi cargo a la orden, o por lo menos yo me equivoqué, pues entonces es una afrenta para él porque piensan que eso lo va a disminuir en su proyecto personal. Y eso no es verdad. No es verdad. Han sido tercos. En la oposición no ha habido manera que comprendan que es hora ya de cambiar de rumbo. Llevamos 6 años y medio tratando de imponer la política del Maduro vete ya, antes fue del Chávez vete ya, y ambos fracasaron. Y todas las alternativas del Chávez vete ya y del Maduro vete ya tenían como fundamento la insurrección popular o militar. Y ahora con el agravante que le meten el tema de la invasión militar extranjera o de la ocupación militar extranjera. Y en todo fracasó la oposición. En todos. En las únicas victorias que ha registrado la oposición en 20 años han sido de carácter electoral. Y la razón es muy sencilla. Esa es el área fuerte, esa es la zona de confort de la oposición venezolana. Esa es su fortaleza. Porque son personas que se crearon y se formaron para la democracia, para la elección, para la consulta, para saber que la importancia de los electores, para saber que la opinión de los electores es importante, que hay un límite que hay que respetar, que la separación de poderes no es un capricho de nadie, sino es un mandato histórico de la política moderna. Entonces, te das cuenta que esa estrategia electoral fue sepultada en los momentos en que más se requería que estuviesen participando. Pasa revista, vamos a olvidarnos de los años anteriores. Comencemos en 2014 con la salida, propiciada por Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado. En ese entonces, la oposición venía de casi que una victoria política, pero no electoral. Mejor dicho, venía de una victoria política con Enrique Capriles cuando se enfrentó a Nicolás Maduro. Enrique pudo haber ganado por un punto, pero bueno, entre las falencias, las debilidades del padrón electoral opositor, con un punto de diferencia ante un chavismo gobernante que juega duro, obviamente que eso no es una diferencia sólida como para tú garantizar una victoria. Tú tienes que ganarle, o como le pasó a Andrés Velázquez en Bolívar, tú tienes que ganarle con más de 5 o 6 puntos de diferencia para que el fraude no sea posible. Ahora bien, el punto está en que la oposición que viene de una victoria electoral, o mejor dicho, política, a través de la vía electoral, no de la vía de la confrontación radical, que es la zona de confort del gobierno. Porque el gobierno nació para confrontar. El gobierno nació para la acción violenta, armada. El gobierno nació para destruir un país. Claro, con el argumento de que había que construir un nuevo país. El punto es que destruyeron al país y no han sido capaces de construir nada distinto. Pasó lo que pasó en Cuba, lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pasó en China antes de Deng Xiaoping, hace 40 años. Llegaron para destruir, pero sin construir nada a cambio, porque su socialismo es un socialismo totalmente, digamos, inaplicable en ninguna parte del mundo. Entonces, el tema... No, hay algo que quería rescatar de lo que nos estabas analizando. Dos cosas. El tema de la renovación de los liderazgos y de los partidos.
pongo el ejemplo del caso de España. Ciudadanos con un líder joven como Albert Rivera, después de la última derrota electoral, él decidió retirarse de la política y dejar el mando a otra persona, pues decía, mira, ya yo no puedo más y creo que es el momento de dar un paso a un lado. Y este es el otro tema. ¿En qué momento hay esa ruptura política de los partidos con la realidad social? Y lo digo porque hace poco escribí un artículo para la revista SIC en la cual hablábamos de la separación de lo social con lo político. Cuando hace unos años atrás partidos como Acción Democrática, que lo mencionaste, tenían una conexión con lo social muy dura y eso fue lo que le ayudó a Acción Democrática a tener triunfos electorales importantes durante la etapa democrática. ¿En qué Mira, momento pierden ellos esa conexión tan terrible? ¿O qué pasa dentro de la oposición también? Que no existe la renovación de un liderazgo ante los fracasos que han habido en estos últimos 20 años. mira, no es solamente la conexión mágica que hizo AD con la sociedad, sobre todo la sociedad empobrecida, eso que llaman el pueblo, sino el PSUV. Chávez logró esa conexión mágica con los sectores más desposeídos, se convirtió en su líder, llegó a ellos y de paso ellos son la mayoría. La clase media nunca fue, digamos, simpatizante de Acción Democrática. Esa no era, por decirlo de alguna manera, no era el nicho político de Acción Democrática. El nicho político de AD eran los sectores más empobrecidos de la población. ¿Cuál era el nicho político de Copey? Las clases medias. ¿Cuál es el nicho político de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de 20 Venezuela? Lo que antes era el nicho de Copey. Ellos reemplazaron a Copey. ¿Quién reemplaza a AD? El PSUV. El 59% de los militantes del PSUV en el año 2012 fueron adecos en algún momento de su vida. Digamos que el 60% en términos redondos. Esto fue investigado. Y Acción Democrática decide, en estos tiempos actuales, decide y comete el error garrafal de quererse ganar las simpatías de la clase media que nunca la quiso. Y la gente, y esa clase media rechaza a los adecos de la misma forma en que rechaza a la gente del PSUV y del chavismo. Porque ya no es un tema político solamente, hay un tema de carácter cultural, hay una confrontación cultural. Es la forma de ser del adeco, que era, digamos, reprobada por la clase media. Igual que ahora lo hacen con los chavistas. Entonces, hay un segmento de la población desde la muerte de Chávez para acá, de chavistas que quedaron en el limbo político. Esos que hoy conforman más del 50% de la población que no está con ningún partido. En realidad no fueron opositores históricos que ahora se pasaron para aquel lado. Esos son los 3, 4 millones de chavistas que existían cuando Chávez, que no están de acuerdo con Nicolás Maduro y quedaron en el stand-by, quedaron en el limbo político, donde no se sienten atraídos ni seducidos por los actuales partidos de la oposición venezolana, eso que llamamos la oposición formal o la oposición orgánica, y tampoco se sienten atraídos por el actual PSUV. Yo me pregunto, ¿dónde está la estrategia de crecimiento de Acción Democrática hacia esos sectores sociales? La burocratización, el facilismo político, el no querer hacer política, la pereza, la flojera política. Y no vengan con el cuento de que no hay recursos, no, eso no tiene nada que ver con recursos. Los líderes se construyen sin dinero. El líder verdadero se construye de otra manera. Y eso no ha sido posible que lo entiendan los líderes de Acción Democrática. Prefieren la vía fácil, prefieren tratar de pescar en río revuelto con lo que ya existe. Y si lo que existe es clase media, bueno, vamos a ver cómo nos ganamos la simpatía de la clase media. Pero tienen flojera, pereza de irse a los sectores populares porque allí es donde está su nicho. El vacío dejado por Chávez, el vacío dejado por el PSUV, que se vino abajo significativamente, no lo ha llenado nadie.
ni vemos a nadie en la oposición con criterios políticos capaces de seducirlos a ellos, porque para seducirlos tú no lo puedes confrontar, tú no puedes insultarlos, tú no puedes decirle que los chavistas son unos malnacidos, porque ellos de alguna manera se sentirán chavistas, aun cuando no estén de acuerdo con Maduro. Y mira que yo dije el otro día, lo alerté en una entrevista que me hicieron, que yo no sé qué está esperando la oposición. Si Nicolás Maduro decidiera retirarse, dar un paso atrás y dejar en el gobierno a gente de las nuevas generaciones, se retiran Diosdado, se retira Nicolás Maduro y dejan a Héctor Rodríguez o a La Cava, cualquiera de esos, los dejan allí. Esos podrán ser capaces de reunir de nuevo a los chavistas que se fueron. Y ahí sí es verdad que nadie podrá acabar por mucho tiempo con esa fuerza política llamada chavismo. Eso es lo que no entienden algunos partidos de oposición. Hay algo que me llama la atención de eso y quiero hacer un recuerdo, vamos a decir, histórico, reciente. Henry Ramos Ayub, siendo diputado electo para el 2015, fue electo por un circuito clase media, el norte de Caracas, vamos a decir, el circuito 3 de Caracas, que es el Recreo, la Candelaria, que son, es un circuito clase media, no es un circuito natural para un liderazgo de Acción Democrática. Pero baja al otro contrario, dos candidatos de Primero Justicia, uno de Primero Justicia y uno de Voluntad Popular, fueron electos en el circuito de Katia. Entonces, es como un ruido que me hace. Y por otro lado, hablando del tema de Acción Democrática, perdóname que te interrumpa. El tema, para salir de este tema, el tema es que la gente no votó por Henry Ramos, ni por Julio Borges, ni por nadie de ellos. La gente votó contra Nicolás Maduro porque ese fue el éxito de la estrategia opositora. Fue una campaña paraguas. Fue una campaña contra Nicolás Maduro. No fue por el candidato fulano o mengano. Ese error no lo cometieron en el 2015 y el resultado fue una victoria aplastante. Pero en cambio en el 2010 cometieron ese error y resultaron derrotados, excepto en Anzoátegui y en el Zulia, porque allí la estrategia fue distinta. Entonces, y yo tuve mucho que ver con eso en Anzoátegui. Yo fui el asesor de la oposición en Anzoátegui en ese momento. Y adicionalmente, Jorge Lepage, que era como el secretario ejecutivo de la MUT, que hizo un gran trabajo ahí también el propio Jorge Lepage y varias figuras claves del liderazgo político en Anzoátegui que quisieron como unificar a la oposición y hablar con el chavismo, además, que fue una estrategia que trató de replicarse y no pudo replicarse en otras partes del país. No, es que eso fue lo que les dije. Solamente en 9 Esparta se ha logrado hacer y Alfredo Díaz ha tenido un liderazgo indiscutible porque él se ha metido en los sectores populares. En Anzoátegui decidieron meterse en los sectores populares y los sectores chavistas, seducir a los chavistas. La narrativa era distinta, el discurso era distinto y ya vimos el resultado. Entonces, teniendo experiencias como ese que no sean capaces de replicar en el resto del país, es una demostración de necedad política, de estupidez política, que le ha costado muy caro al país. Entonces, ese es el problema de fondo en este instante, que tenemos una oposición, repito, que desde el 2014 se montó en el Maduro vete ya hasta el 2020, 6 años y medio de derrota tras derrota, todas las opciones, todas las rutas que tomaron, insurreccionales fracasaron, golpe militar, insurrección popular, el macutazo ese de unos mercenarios que llegaron por la costa y se metieron, en fin, todos fracasaron. Y la única victoria que tuvieron ese tiempo fue la victoria de la ruta electoral en el 2015. Y en vez de haber convertido aquella victoria, esto es importante, Rafael, esto es importantísimo decirlo, porque lo que correspondía después de la victoria del 2015 era continuar con la ruta electoral y romper con el Maduro vete ya. Porque la oposición tenía que comerse ese elefante en rodajas. Si hoy le quitaste la Asamblea Nacional, lo que venía a continuación era quitarle las 20 gobernaciones, más de 200 alcaldías al gobierno. Y eso era posible. Nosotros hicimos un estudio en enero del 2016, un mes después de las elecciones parlamentarias, y le preguntamos a los electores, si hoy fuesen las elecciones para escoger gobernadores y alcaldes, ¿usted votaría por los candidatos del gobierno o de la oposición? Pues para resumirte, la oposición habría obtenido
más de 20 gobernaciones después de aquella victoria parlamentaria y más de 200 alcaldías. Es que alguien en la oposición se ha puesto a pensar en el poder que garantizaban 20 gobernaciones y más de 200 alcaldías. Ese era un poder inmenso que junto con la victoria parlamentaria, teniendo esa cantidad de poder en las manos, ya hubiese llegado a las elecciones del 2018 en condiciones totalmente distintas a las de ahora. Pero no, la impaciencia, la megalomanía de algunos dirigentes mesiánicos les dio porque había que sacar a Maduro ya y creyeron que se podía ir en el 2014. Y ya vimos el resultado. Y después del 2015 vino la famosa, la salida constitucional, lo cual es un absurdo porque ¿cómo es que tú dices que el gobierno es una dictadura comunista y tú vas a creer que la dictadura comunista va a aceptar una resolución constitucional de la nueva Asamblea Nacional? Por Dios, hay que ser bien ingenuo o bien estúpido para creer que eso iba a tener éxito. Y después se le ocurre, en medio de aquel escenario de confrontación, ir a un referéndum revocatorio que iba a tener el mismo destino de lo anterior, cero, porque el gobierno no iba a permitir un referéndum revocatorio, porque al gobierno y a los chavistas se les hizo ver que si ellos perdían en cualquier escenario les iban a cortar la cabeza a todos, porque la sed de venganza que se ha acumulado por parte de un buen sector de la oposición, eso es inocultable. Para el chavismo hay algo que tienen, para el chavismo gobernante hay algo que ellos tienen claro, y debo decirlo, a ver si ellos entienden cuál es el paso que tienen que dar. El chavismo gobernante dice que ellos no van a negociar jamás, ni con Leopoldo López, ni con Juan Guaidó, ni con Julio Borges, ni con María Corina Machado menos, ninguno de esos sectores que prácticamente son una amenaza para la sobrevivencia de ellos y donde ellos no creen en ninguna solución negociada que ellos propongan. Ellos estarían dispuestos a negociar con otros factores. Y si no hay factores, ellos se quedan allí, por supuesto. El objetivo de ellos es quedarse hasta donde quieran, hasta donde puedan. Pelear hasta el final. Pero hay realidades que si se construyen inteligentemente, pueden forzar a una salida negociada donde todos salgan ganando. Porque a la final eso es lo único que queda. Eso lo tienen claro en la Casa Blanca, lo tiene claro el Pentágono, tiene claro todo el mundo. Republicanos y demócratas ya lo tienen claro hoy día. Pero ya para ir cerrando, nos hemos pasado el tiempo, pero es que es muy interesante escuchar estos análisis. Creo que vamos a tener que después hacer otro podcast contigo para hablar con mayor profundidad de ciertas cosas que quedan sobre el tintero. ¿Qué debe hacer los factores de oposición en estos momentos? Las mejores encuestas hablan de 75 a 80% de rechazo del gobierno, pero cuando pasas al opositor identificado como oposición, no supera el 30%. ¿Qué debe hacer la oposición para lograr enamorar a grandes sectores de la población y para reconstruir la estrategia de cara al futuro? No sabemos si es electoral o es a través de la lucha social constante, permanente. ¿Qué debe hacer en estos momentos el liderazgo de la oposición? Mira, yo lo que pienso es que tienen que, primero que nada, olvidarse del Maduro vete ya. Olvidarse. No es factible, no es posible. Y si siguen intentando por vías violentas, puede traerle unas secuelas de alto impacto a la sociedad venezolana por muchas décadas. Ellos no pueden seguir jugando a la guerra cuando ellos no son capaces de irse a la guerra. Están esperando que otros vayan a la guerra por ellos. Y el día de los pendejos se acabó. Ellos no entienden eso. Ningún país va a exponer un soldado suyo en otro país donde sus ciudadanos no son capaces de dar la vida por ese país. ¿Cuántos opositores están organizados para dar la vida? Yo he visto unas cantidades en Miami y en otras partes hablando pero con furia. La salida militar, la salida violenta, la insurrección popular. ¿Pero por qué no se van para Venezuela? ¿Por qué no se ponen al frente? Porque son unos cobardes, son unos fanfarrones, son unos zánganos y además unos perversos. Porque eso tiene consecuencias. Y cuando alguien agarra la punta de una vara, automáticamente está agarrando la otra punta. Si pasas a una acción,
tú tienes que asumir también las consecuencias que ello genera. Y el problema es que en Venezuela nadie quiere asumir las consecuencias. Porque lo que ha imperado en Venezuela y sobre todo en el sector opositor y también del gobierno es la impunidad. ¿Quién ha pagado las consecuencias de los errores cometidos por Nicolás Maduro ante el chavismo? ¿Quién es capaz de reclamar eso? Los errores cometidos por la oposición. ¿Quién es capaz de decir yo me equivoqué en el 2014? ¿Quién? Asumo la responsabilidad del error del 2014. Asumo la responsabilidad del fracaso del referéndum revocatorio. Asumo la responsabilidad del fracaso de la salida constitucional. Asumo el fracaso de la rebelión del 2017. Asumo el fracaso de las gobernaciones porque se fracasó, no porque el gobierno hizo trampa o porque el gobierno hizo fraude, exceptuando el Estado Bolívar y parte del Estado Miranda. Porque del resto se fracasó porque la oposición no fue preparada para esas elecciones porque venían de una guerra. Ese es el punto de fondo. ¿Quién asume la responsabilidad del fracaso del Cucutazo del 23 de febrero del 2019? ¿Quién asume la responsabilidad del fracaso del 30 de abril del año pasado? ¿Quién la asume? ¿Y quién asume la responsabilidad de la famosa ocupación de los peñeros que llegaron por Macuto? ¿Quién asume eso? Nadie. Todo el mundo se hace el distraído. Y lo peor de todo, y esto es lo más impresionante, que los errores los comete la cúpula dirigente, los 8 o 10 dirigentes, y todavía hay unos irresponsables que vienen detrás de ellos que no son capaces de confrontarlos. Y decirle, mira, tú me has llevado al fracaso varias veces, hemos pagado duro las consecuencias, pues vamos a darle cambio a esto. Si no está dispuesto a hacerlo, pues que lo hagan otros. No ha habido manera. ¿Por qué Acción Democrática tuvo que llegar a lo que llegó ahora con Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos? ¿Por qué? ¿Quién hizo lo incorrecto? ¿Quién? Porque Henry Ramos fue el que propuso digamos, ha sido siempre un consecuente defensor de la ruta democrática, de la ruta electoral. Siempre. ¿Qué hace Henry allí en ese combo? Cuidando cuál unidad. ¿Cuál unidad? Si todos se madrugan a cada rato, todos se madrugan. Leopoldo López, María Corina y Antonio Ledesma madrugaron a la oposición en el 2014. Primero Justicia y Enrique Capriles madrugaron a la oposición con el referéndum revocatorio porque esa decisión la tomaron ellos y no la oposición. Henry Ramos madruga a la oposición con ir a las elecciones de gobernación en el 2017. Porque eso no fue consultado. Henry dijo, vamos con o sin el resto de la oposición. Todos se madrugan, nadie se respeta. Lo que pasa es que creen que si salen por su lado, tienen menos fuerza y quedan al descubierto. Todas sus falencias, todas sus debilidades estructurales y políticas quedan más al descubierto. Y ahí se tapan todos ellos, sus errores, entre todos, en función de una unidad que uno no entiende, no entiende nada de cuál es la razón de esa unidad. Acaban de publicar un documento donde yo creo que le faltó una página, porque no le he visto cuál es la ruta. La ruta que nos dicen es que hay que estar unidos. O sea, salgan unos cuantos opositores a la calle ya en Chacao, en Baruta, agárrense de las manos, quédense allí y esperen que Maduro se caiga. Oh, por Dios. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque la reflexión ha sido muy buena, dura, pero necesaria. Pendiente para otro podcast, porque creo que esto sería interesante, y sobre todo Jesús, que conoce mucho el tema de Acción Democrática. Creo que Jesús se considera betancurista, de alguna manera identificado con la doctrina de Betancur más que la de que sería bueno hacer un análisis sobre particular de ese partido, de la crisis, que fuera de grabación hablamos de ese tema, pero
habrá que hacerlo largamente, como dicen. Betancur es más gente hoy día que nunca. Sí. Un político del siglo XXI, de paso. Sí, un hombre interesante que hay que repasar, y quiero decir una cosa, pero lo vamos a dejar para otra conversación. Betancur, antes de morirse, a principios de los 80, advertía que hacía falta una reforma del Estado, reforma de los partidos para poder avanzar y poder tener una democracia más sólida. Lamentablemente no lo escucharon en esa ocasión y creo que se murió sin ser tomado en cuenta, pero bueno, eso pasa mucho en este liderazgo. Jesús, agradecido por esta oportunidad de haber compartido tus impresiones, tus saberes. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy aquí en Despolarizados. Esperamos vernos la próxima semana nuevamente con otro invitado que nos hablará de diferentes temas y diferentes realidades. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.